¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar. Buenos días a todos. Para esta sesión, como ya habíamos platicado, vamos a hacer un repaso de la última unidad, que es lo que va a presentar en el examen. Y a partir de este momento, hasta el día de mañana, antes de las 11:59, está ya disponible en plataforma su examen global, que es la última actividad que falta. ¿Vale? Entonces, el día de hoy vamos a hacer esta revisión, ¿sí? Y continuar el día de mañana. Va a ser la dinámica, es la siguiente. Voy a estar yo en sesión en esta plataforma y pues los que deseen desarrollar su examen durante esa hora lo pueden hacer. Cualquier duda que surgiera, pues yo voy a poder estar ahí para aclararlas. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar. Como saben, la última sesión, las últimas sesiones tratamos acerca de la evaluación de las estrategias, que es el tema principal que vamos a incluir en el examen. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dudas en relación de lo que vamos a hacer o de lo que viene? Manifiéstense. Acuérdense de apuntar en el apartado del chat su asistencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucho? Sí, ninguna duda. Ok, sale pues. De repente voy a pedir a alguien que me ayude a leer las diapositivas. Bueno, hablábamos de la etapa de evaluación de estrategias como en la parte que cierra este proceso de planificación estratégica dentro de cualquier organización. Veíamos que era un elemento importante, pero también debemos darnos cuenta de que esto es parte del diseño también de la estrategia, es decir, en el momento en que nosotros vamos desarrollando la estrategia, cuando pasamos a la etapa de implementación, pues desde ahí también nosotros tenemos que ir agregando estos señales, vamos a llamarla así, que me van a servir para posteriormente tomar esos datos de estos indicadores para integrar la evaluación. Bueno, entonces, veíamos que para la evaluación de estrategias tomábamos 4 criterios, que estos corresponden también a lo que resulta del análisis de FODAS, ¿no? Tanto la parte externa de los eventos o elementos externos y de los elementos internos dentro de la organización. Dentro de los elementos externos observábamos 2 factores, uno que se llama consonancia y otro que se llama ventaja. Y en la parte de la evaluación interna, una muy importante que es la congruencia y la otra es la viabilidad. Dentro de esta consonancia como elemento externo, hablábamos de la necesidad para analizar, tener la capacidad de analizar tendencias o conjuntos de tendencias, tanto de manera global como individuales, al momento de evaluar las estrategias. Ya que ya tenemos claro que una estrategia debe de ser flexible, debe tener la capacidad de adaptarse al ambiente externo y a los cambios que pueden ocurrir en él y que estos deben de estar, también ya lo vimos, que estos deben de estar contemplados
en el diseño de las estrategias y también cuando nosotros diseñamos o determinamos algunas estrategias que debemos de contemplar en situaciones de contingencia, ¿no? Entonces, esta consonancia es el análisis de estos datos que me permitan de manera anticipada analizar ciertas tendencias que pueden ser tendencias en los cambios en el mercado, tendencias en la cantidad de ventas, por ejemplo, tendencias hacia la productividad, tendencias hacia las reacciones o cómo se están moviendo nuestros competidores. Recordamos que esta parte de la consonancia me ayuda a analizar el ambiente externo. Una de las dificultades que encontramos al momento de tratar de conciliar factores externos como internos en estas estrategias es que muchas veces estas tendencias no son absolutamente independientes, ¿no? Sino que son consecuencia muchas veces el reflejo de la interacción entre otras tendencias que también están en el contexto. Y aquí hablaba, por ejemplo, que en eh, el auge de guarderías tiene como factores que la determinan, pues no simplemente el mercado, ¿no? Sino también cuestiones como el aumento del nivel educativo, la mayor inflación y el aumento del número de mujeres que trabajan, son parte de esos factores que afectan, en este ejemplo, el auge de las guarderías. Es decir, va a haber más, se requieren más porque al haber más nivel educativo promedio entre hombres y mujeres, al haber un mayor auge en un mayor nivel educativo, y obviamente surge la necesidad del desarrollo personal y profesional de las mamás y obviamente eso obliga a que pues, necesiten de ese servicio. Eh, También así como la mayor inflación en cuanto a los precios, a veces resulta la necesidad de que trabajen ambos padres y obviamente como respuesta para poder solventar esto, pues se requiere mucho de del trabajo de los dos y obviamente pues con quién dejar a los niños. Y por otro lado, el aumento de mujeres que trabajan como consecuencia de esto mismo. Aunque las tendencias económicas o demográficas podrían parecer estables durante muchos años, pero de repente hay cambios que ocurren de manera más rápida, ¿no? El otro elemento de evaluación, el otro criterio para la evaluación, este también es un aspecto externo. En este me permite consolidar el hecho de que una estrategia me debe de propiciar la creación y conservación de una ventaja competitiva en un área determinada de la actividad de la empresa. Estas ventajas se obtienen como resultado de evidenciar una superioridad en el mercado de competidores en tres áreas diferentes. Es decir, ventajas, superioridad en cuanto al uso, a los recursos con que cuenta, superioridad en cuanto a tener mejores y mayores habilidades o simplemente en una mejor posición o un mejor posicionamiento como empresa de los productos en el mercado. A la hora de evaluar la estrategia, las organizaciones deben de examinar la naturaleza de las ventajas de la posición asociadas a una estrategia determinada. Es decir, estos tres criterios pueden ser resultado de estrategias específicas o que tienen como objetivo lograr estos resultados. Entonces, dentro de los otros factores, los criterios internos que tenemos que considerar, está la congruencia. Y ya hablábamos mucho de esto, ¿no? Decíamos que
En cuanto a esto de la congruencia, decía que nuestra estrategia no puede presentar objetivos o políticas incongruentes. El conflicto organizacional y las discusiones interdepartamentales muchas veces son síntomas de desorden gerencial, aunque estos problemas también pueden ser una señal de incongruencia estratégica. Hay 3 lineamientos que ayudan a determinar si los problemas organizacionales se deben a incongruencias de la estrategia, es decir, hay 3 factores que yo puedo observar en el comportamiento interno de la organización. Por ejemplo, si el primer punto dice, si los problemas gerenciales subsisten a pesar de los cambios en el personal y si tienden a basarse en asuntos y no en personas, entonces las estrategias pudieran llegar a ser incongruentes. Es decir, eh, si a pesar de que un departamento no está dando los resultados esperados, si esta parte de las tendencias no les favorece, si esta parte del posicionamiento no es favorable, a menudo vamos a necesitar, la alta dirección tendrá que hacer cambios, ¿no? Que ya vimos que también son parte de las decisiones que se deben de tomar. Pero si a pesar de hacer esos cambios, el problema persiste, pues entonces tendríamos que analizar si no es que algo en nuestras estrategias es lo que está mal. Por ejemplo, si el éxito de un departamento, el otro punto dice que si el éxito de un departamento de la organización significa o se interpreta como el fracaso de otros departamentos, es posible que las estrategias sean incongruentes. Es decir, no puedo decir que tengo una buena estrategia si para que un área tenga un beneficio o se manifieste en su máxima capacidad, requiere que otro departamento pues no tenga ese mismo desempeño o sea sacrificado, por llamarlo de esta forma, ¿no? Entonces, el éxito de un departamento no depende necesariamente de el fracaso de otro. Eso no debe de ser. Otro elemento que nos ayuda a identificar la congruencia es cuando los altos directivos constantemente están resolviendo problemas que tienen que ver con las políticas, entonces estamos diciendo que desde arriba, desde la misma generación de las políticas, las estrategias están siendo incongruentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué decir? Ya lo planteábamos también. Si constantemente los directivos están diciendo que haya cambios en las políticas o que se apliquen diferentes políticas para diferentes clientes porque pues conviene y a veces a unos conviene y a otros no, pues entonces lo que tenemos que hacer es revisar las políticas y hacer una que abarque que todos estos casos, ¿no? De estas situaciones. El otro factor, el otro criterio interno de evaluación, decíamos que era la viabilidad. Una estrategia no debe dejar a la organización sin recursos, es decir, no debe absorber todos los recursos posibles de la empresa. Esta es una de las mayores pruebas para que la estrategia sea válida, es decir, que sea viable. Si realmente todo lo que se ha determinado dentro de la planeación estratégica se puede lograr con los recursos con los que se cuenta. Y cuando hablamos de recursos, ya sabemos que no solamente estamos hablando de la infraestructura o de los recursos humanos o de la capacidad de la empresa, sino en general de todos. Lo más fácil de identificar y determinar, pues son los recursos financieros, ¿no? El dinero. Y obviamente, pues muchas veces eso es lo que limita la aplicación de las estrategias. Hay algo que también es muy importante que tiene que ver con la capacidad individual y la capacidad organizacional.
Cuando nosotros elegimos una estrategia, tenemos que ver si tenemos la gente suficiente en cuanto a capacidades, conocimientos, habilidades y talentos que son necesarios. Si yo veo que quiero implementar una estrategia importante en el área de mercadotecnia, pero no tengo a lo mejor un profesional experto, pues lo primero que tendría yo que pensar es en capacitarlo o conseguir ese profesional experto, invertir en contratar el personal adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que se está, de lo que se trata esta parte en cuanto a los recursos humanos. No nada más la parte económica, hasta cierto punto es fácil. Sabemos que después de la implementación se vienen los presupuestos para llevar a cabo los programas de actividades en cada área. Bueno, pues eso es fácil de medir. ¿Nos alcanza o no nos alcanza? ¿Tenemos el dinero disponible o no? Pero muchas veces se puede contar con ese dinero, pero al hacerse la inversión, empezar a ejecutarse los presupuestos, resulta que los resultados no se dan porque olvidamos ver qué tan capaces somos para llevar a la realidad esas estrategias. Es importante evaluar las estrategias constantemente, ya que el entorno, el contexto y los escenarios que enfrentan las organizaciones sufre cambios rápidos y drásticos. Si mi estrategia está funcionando excelentemente el día de hoy, no quiere decir que lo va a hacer por mucho tiempo. Por lo tanto, estos criterios de evaluación, estos 4 criterios deberán monitorearse de manera continua. Cada vez es más complejo evaluarlas. Antiguamente, los cambios que había en el mercado eran menores. Este impacto global que dan las tecnologías de la informática también era menor. Por lo tanto, las empresas eran más locales, vamos a llamarlo así, más regionales, y competían contra los que estaban geográficamente en la misma región. Ahora no sucede esto, ¿no? El avance tecnológico eh, eh, ha obligado a cambios más drásticos. Eh, los competidores están en todos lados del mundo y obviamente antes a una empresa extranjera competir con un mercado regional era muy complicado porque no tenía las vías de comunicación para poder ser más competitiva y eso era una ventaja para los que estaban en una región porque ellos tenían el mercado físicamente a su alcance. Ahora esas limitantes han desaparecido y se han vuelto realmente muy competitivas. Si me ayuda, por favor, alguien a leer esta parte. ¿Quién será bueno? Carlos, ¿estás? Fernanda, Gaby, Magali. Las razones por las cuales la evaluación de estrategias es más difícil hoy en día son un incremento dramático en la complejidad del entorno, la creciente dificultad para predecir el futuro con precisión, el creciente número de variables, la rápida tasa de obsolencia incluso de los mejores planes, el incremento en el número de acontecimientos nacionales y mundiales que afectan a las organizaciones, el decreciente lapso de tiempo para el cual se puede llevar a cabo la planeación con cierto grado de certeza. Muy bien, gracias. Entonces, estos son factores que complican un poquito
la evaluación y que también hay que considerarlo, ¿no? Debido a los cambios continuos e importantes que tiene el contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, vamos a encontrar estos 6 elementos, ¿no? Estas 6 características. Debemos de tener contemplados dentro de la implementación protocolos, procedimientos dentro de las diferentes áreas que componen la empresa que me permitan observar estos factores, ¿sí? Para yo tener cada vez más conocimiento, el mayor conocimiento posible de cómo está el contexto y poder hacer algo a tiempo. La evaluación de las estrategias debe incitar a los gerentes a cuestionar las expectativas y suposiciones, provocar la revisión de objetivos y valores, y estimular la creatividad para generar alternativas y formular criterios de evaluación. Entonces, precisamente esta parte de formular criterios de evaluación es a lo que yo me refiero con diseñar o agregar dentro de las actividades de las diferentes áreas de la empresa, diseñar estos criterios de evaluación, incluirlos para poder tener indicadores o datos numéricos que me permitan detectar todas estas circunstancias, estas seis situaciones que pueden presentarse y que es importante tenerlas en cuenta. Estas actividades de evaluación de estrategias deben de realizarse de manera continua y no al final de periodos de tiempo específicos o justo después de que los problemas ocurren. Es decir, es más trabajo mantener una evaluación continua, pero también es más costoso para una organización hacer una investigación cuando ya hay un problema. O sea, esa misma energía que se ocupa en una organización para investigar qué fue lo que falló, es la misma energía que se requiere si nosotros la ocupamos para implementar estos criterios de evaluación y estos protocolos para darle seguimiento a estos indicadores. Entonces, si podemos nosotros generar esos indicadores dentro de nuestra organización que me permitan ir valorando el desempeño de la estrategia y de la propia organización, pues eso ayuda mucho. No necesariamente al final de periodos específicos, que podríamos decir es al final de el periodo para el cual fue diseñada una estrategia, tanto funcional como a nivel empresa. No necesariamente, sino que debemos de dotar a nuestras acciones de elementos que le permitan estar de manera continua tomando información de los resultados de las acciones que se realizan. Esto nos va a permitir identificar puntos de referencia que me permitan ir verificando el progreso y obviamente un monitoreo efectivo. Las estrategias exitosas combinan la paciencia con la voluntad de aplicar medidas correctivas oportunas en caso de ser necesarios. Ese es el objetivo que deben de buscar los indicadores, ¿no? Darnos información que me permita tomar medidas correctivas. Entonces, como resultado de la evaluación de las estrategias, vamos a tener tres actividades básicas importantes. Vamos a implementar la evaluación de estrategias para 3 cosas. 1, poder examinar las bases de la estrategia de una empresa. ¿Cuáles son estas bases de la estrategia? Las bases de la estrategia, ya vimos, son desde planteamientos de misión, visión, políticas, valores, objetivos, ¿sí?
Pues es una de las tres. Vamos a hacerlo para revisar constantemente que estas sigan siendo vigentes y sigan siendo congruentes, como ya vimos. El segundo, comparar los resultados esperados contra los reales. Es decir, tener toda esta información que permita hacer esta comparación dentro de las expectativas de los resultados esperados, ver en función del tiempo y en función de lo que se ha invertido de recursos, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de lograr los objetivos de la estrategia. Y para aplicar medidas correctivas que garanticen que el desempeño cumpla con lo planteado. Es decir, yo voy a evaluar porque como resultado de esa evaluación yo necesito generar un criterio. Dentro de esos criterios está implementar medidas para corregir los cambios o las variaciones que tengan en los resultados de la estrategia. Entonces, esta parte de la retroalimentación que también la teníamos señalada en nuestro esquema original, que es continua, que se debe de dar en todas las fases de la planeación estratégica, desde el análisis del contexto actual de la organización, pasando por el diseño de la estrategia, donde se implementan misión, visión, políticas, pasando por obviamente todo el proceso de implementación, hasta llegar a esta parte de la evaluación. Todos estos requieren de elementos de retroalimentación, es decir, esta parte que nos va a dotar de estos datos que necesitamos para tomar decisiones. Entonces, esta retroalimentación adecuada y oportuna es la base para una evaluación efectiva de las estrategias. Entonces, revisábamos también en qué consiste esto de la revisión de las bases, ¿no? Y aquí, de manera general, para no leerlo todo, de manera general, esta parte de la revisión de las bases estratégicas, lo que me dice es cómo qué capacidad tengo yo para percibir ciertas circunstancias que tienen que ver con el origen de nuestra estrategia, ¿sí? Primero, saber cómo está el contexto, cómo han reaccionado la competencia ante lo que nosotros estamos implementando. Saber si ellos han hecho cambios, qué tipo de cambios han hecho. Identificar si ellos han ido modificando, evolucionando, cambiando sus fortalezas o sus debilidades de nuestros competidores. Es decir, en las bases estratégicas nosotros podemos tener información acerca de cómo está el contexto de nuestra organización, principalmente en relación con nuestros competidores, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestros competidores es parte de la revisión de las bases de las estrategias, porque si a lo mejor nosotros teníamos como visión ser uno de los principales proveedores de un tal producto, pues ahorita me interesa saber, después de que todo lo que yo he hecho dentro de mi organización a la hora de implementar y todos los cambios que he manifestado como empresa, pues si estos realmente han tenido un impacto en mis competidores y cómo ha sido este impacto, ¿no? ¿Qué cambios ha obligado mi estrategia hacia mis competidores, ¿no? Y eso es muy importante. Todo lo que tiene que ver con las oportunidades y amenazas externas y las fortalezas y debilidades internas sobre las que se basan las estrategias actuales deben monitorearse de manera continua en busca de cambios, que es lo que ya analizamos. En realidad no es una cuestión de ver si estos factores, todos estos que analizamos de las bases de las estrategias, si estos factores cambian, sino de saber en qué momento están llevándose a cabo esos cambios. Hacia la parte interna, nosotros debemos
evaluar nuestras propias estrategias desde la misma base que la iniciamos, ¿no? Desde el análisis de FODA y desde el análisis de Pestel, donde podamos determinar en qué circunstancias están nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, si todavía persisten las oportunidades o se están presentando nuevas. Entonces, todo esto cierra esta parte del ciclo. Acuérdense que analizábamos el contexto de la empresa con un FODA, con un Pestel, y cerrábamos. Ahorita estamos viendo que estamos cerrando también con ver qué cambios hubo en esta parte. Pero esto, insistimos, deben ser resultado de implementar protocolos que me permitan tener un continuo conocimiento de estos cambios. El otro punto es medir el desempeño de la organización, es decir, comparar los resultados esperados con los resultados reales. Investigar las desviaciones, es decir, aquellos desajustes que hay en los planes, evaluar el desempeño individual de cada uno de los actores principales de la implementación de las estrategias y examinar el progreso realizado hacia los objetivos, es decir, también de manera general. Aquí se ocupan como puntos de referencia tanto los objetivos a largo plazo como los anuales. Los criterios para evaluar estrategias deben de ser medibles y verificarse con facilidad, ya que estos predicen los resultados y los que predicen los resultados pueden ser más importantes que los que revelan lo que ya ha ocurrido. Es decir, esta parte del análisis de las tendencias. Por lo tanto, no lograr un progreso satisfactorio hacia el cumplimiento de los objetivos a largo plazo o anuales es señal de que se deben aplicar medidas correctivas. Entonces, muchas veces estos cambios inesperados, como puede ser la economía, cambios en los proveedores, cambios en los distribuidores, o algunas estrategias que no dan resultado, pueden ocasionar un progreso no satisfactorio hacia el cumplimiento de los objetivos. Y aquí nos indican nos muestran algunos elementos que nosotros podemos considerar para medir el desempeño. Y aquí son datos financieros principalmente, que vienen desde ingresos corporativos, utilidades corporativos, retorno sobre la inversión corporativa, los ingresos que tenga la empresa, si de acuerdo a la manera que tenga su estructura organizacional, ¿no? Sus ingresos, si es por región, por producto, etcétera, ¿no? Utilidades por región, utilidades por producto. Solamente son formas que nos proponen, y aquí la manera en que se van a hacer este análisis comparativo. Los resultados reales se van a ir registrando de un periodo determinado hasta compararlos con los resultados esperados. Y este dato que es la varianza, es decir, la diferencia que hay, si es positiva o negativa, entre unos factores y otros, para que inmediatamente se determinen las acciones recomendadas. Entonces hay muchas variables como las que acabamos de analizar. Estas varianzas pueden registrarse de manera mensual, trimestral y anualmente, y en función de los datos obtenidos y la comparación, pues vamos a ver qué acciones se requieren. La evaluación de estrategias se basa en criterios cuantitativos y cualitativos. Seleccionar el conjunto exacto de criterios para evaluar las estrategias depende del tamaño, la industria, las estrategias y la filosofía gerencial de cada organización. Es decir, no todas las empresas no hay un protocolo, no hay una manera única
como una receta de cocina que apliquen las empresas para llevar a cabo la medición del desempeño organizacional. Dependerá de estas características de la empresa, ¿no? Del tamaño de la empresa, del tipo de industria al que pertenece, porque el sector industrial también, los sectores industriales también se mueven de manera distinta. Las estrategias, las propias estrategias, el tipo de estrategias que nosotros hayamos determinado implementar, y obviamente el carácter del tipo de gerencia que se lleva en cada empresa. Entonces, esos son algunos de los elementos. Entonces, ¿qué tipo de comparaciones son las que vamos a llevar a cabo en este análisis de medición de desempeño? Pues uno, comparar el desempeño de la empresa en diferentes periodos de tiempo, es decir, cómo fue el primer trimestre, si el segundo trimestre mejoró o empeoró, etc. También comparar el desempeño de la empresa contra el de los competidores. Cómo estuvieron estos indicadores en el competidor y cómo están en el mío. Y después comparar el desempeño de la empresa contra los promedios en toda la industria. Bueno, se nos acaba el tiempo de este bloque. Vamos a parar aquí y nos volvemos a conectar en 5 minutos, por favor. Son 7:40, 7:45, reanudamos el repaso. Gracias, nos vemos en 5 minutos.